Empezamos con algo que ya un viejo conocido de este canal. Nuestra cajita. Y vamos a jalar esta caja. Vamos a jalarlo. Nos gusta jalar cajas. Y yo la voy a jalar de la siguiente manera. Y vamos a llegar a una conclusión lógica. Imagínense que esta caja es más o menos pesada. Digamos unos 30 o 40 kilos. Es pesada, estamos hablando de casi un quintal. Y nosotros la vamos a jalar de esta manera. Vamos a querer jalarla o cargarla. Y queremos hacerlo hasta 2 puntos. Recuerden, es una caja de unos 40 kilogramos aproximadamente. Es una masa considerable. Y yo quiero jalarla. Yo quiero jalarla con una cuerda o la voy cogiendo de los extremos, etcétera, pero la voy a mover. Y yo la quiero mover hacia dos lugares. Hacia este punto A o hacia este punto B. Primera pregunta. ¿Hacia qué punto va a ser más difícil jalar esta caja? ¿Hacia el punto A o hacia el punto B? Pero no tanto por cuál de los dos, sino por qué la opción que usted escogió es la que escogió. ¿Por qué? ¿A cuál de los dos lugares, el A o el B, será más difícil llevar esa caja? Esta pregunta es para ustedes. Patrick. Exactamente, Patrick. Bastante intuitivo, ¿verdad? Al B, porque la distancia que hay es mayor. Y obviamente nosotros vamos a recorrer más distancia y obviamente eso va a requerir que la fuerza la utilicemos más tiempo, que sigamos jalando o empujando. Ahora, esta magnitud que me dice, ok, ¿qué tan difícil va a ser esto? Entre otras cosas, la vamos a llamar trabajo. La vamos a llamar con la W de work en inglés. El trabajo. El trabajo es, voy a anotarlo por aquí, simplemente trabajo o trabajo mecánico. Simplemente me relaciona una fuerza, una fuerza que se aplica sobre un objeto, ok, tenemos una fuerza, se aplica sobre un objeto y el desplazamiento que éste genera. Es decir, ya no solo estamos viendo la fuerza que está sobre la caja. Ahora vamos a analizar algo más. ¿Cuánto se va a mover? ¿Cuánto se va a mover el objeto debido a la fuerza? Eso es el trabajo. Es una magnitud. O sea, un valor. Una magnitud que relaciona, ahí está completa la definición, relaciona una fuerza y el desplazamiento que genera, ¿verdad? Repito, el trabajo es un número que me va a relacionar esas dos cosas, la fuerza para mover algo y qué tanta distancia yo logro mover ese algo. Si la distancia es mucha o la fuerza es mucha, decimos que requiere gran trabajo para moverlo. El trabajo está muy relacionado a cuánta energía necesito. Vamos a ver más adelante que hay un teorema que relaciona eso. Entonces, el trabajo me dice, por así decirlo, qué tan difícil va a ser para mí o para esa fuerza mover algo una distancia determinada. La fórmula es súper sencilla. Es la fuerza
en este caso cualquier fuerza que se aplique sobre el cuerpo, multiplicada por el coseno del ángulo de la fuerza, en el caso de que la fuerza sea diagonal por si acaso, multiplicado por la distancia que yo voy a mover la caja o el objeto. Fuerza, coseno del ángulo y la distancia. Repito, fuerza, coseno del ángulo de la fuerza y la distancia. En el escenario que plantea aquí, en este primer escenario que está aquí, esta que está en azul, ¿cuál es el ángulo de esta fuerza, niños? Ya a este punto ya deberían poder definir. ¿Cuál es el ángulo de esta fuerza? ¿Cuál es el ángulo de esta fuerza? El ángulo siempre se mide con respecto a la horizontal. ¿Cuál sería el ángulo de esta fuerza? ¿Qué ángulo ustedes pueden percibir que tiene esa fuerza? Si yo pongo un graduador aquí, ¿qué ángulo me va a dar? Valeria. 0. ¿Sí? Y por lo tanto el coseno de 0 es igual a 1, si se recuerda. Entonces aquí va a ser muy importante definir qué ángulo tiene la fuerza. Es muy importante, muy importante. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer lo siguiente. Yo tengo ahora una caja y yo quiero que esta caja se mueva. Quiero moverla hacia acá. Quiero moverla esta distancia. ¿Verdad? Y yo la jalo hacia arriba. Pero yo quiero que se mueva hacia la derecha. Vamos a profundizar un poco más en este ángulo que está aquí. Este ángulo que está aquí es el ángulo que forma, repito, el ángulo que se forma entre dos cosas, entre la fuerza y el desplazamiento. Miren, el desplazamiento, véanlo como un vector. Recuerden que el desplazamiento es un vector. Se está moviendo hacia acá. ¿Qué ángulo hay entre estas dos? Entre estos dos que están aquí, hay 0 grados, porque están en la misma dirección. La fuerza está yendo para acá, el desplazamiento se está moviendo hacia acá, y entre estos dos no hay ningún ángulo, por lo tanto es 0 grados. Acá, ¿cuánto es el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento? Que se quiere mover hacia acá, hacia la derecha. ¿Qué ángulo hay entre esos dos vectores? Vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿Qué ángulo hay entre los dos? Sair. Correcto, correcto. Porque si yo muevo esto para aquí, miren, se forma 90 grados. Siempre es importante ver eso. ¿Qué ángulo hay entre la fuerza y hacia dónde se está moviendo? En este caso es 90 grados. Y esto nos lleva a una cosa importantísima. Cuando ocurre esto, el trabajo es igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo calculo sería la fuerza coseno de 90 por el desplazamiento. Coseno de 90 es 0. 0 por cualquier cosa me da 0. Y esto nos lleva a una conclusión. Si la fuerza si la fuerza es
perpendicular. Perpendicular. Perpendicular significa que genera o forma 90 grados. Perpendicular, es decir, forma 90 grados. Ay, 90 grados. No me coge las teclas ahorita. Forma 90 grados. Creo que tendré que usar este de aquí. Ya. Forma 90 grados con el desplazamiento. La respuesta que el trabajo es 0. Es 0. No hay trabajo. No hay trabajo. Y tiene sentido porque si yo quiero... A ver, el trabajo es 0. Si yo quiero mover algo hacia la derecha, quiero que se mueva hacia la derecha, ¿para qué voy a jalarlo para arriba? No tiene sentido. No va a haber ningún esfuerzo, no va a haber nada. ¿Verdad? Si la fuerza forma 90 grados con el desplazamiento, ojo, si la fuerza forma 90 grados con el desplazamiento, el trabajo es 0. ¿Verdad? De lo contrario, el trabajo es un valor cualquiera, puede ser positivo o puede ser negativo. Es positivo, el trabajo es positivo si ocurre esto. Si la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido. Si yo quiero empujar algo en la dirección correcta, entonces esto va a ser, el trabajo va a ser positivo. Si la fuerza o el desplazamiento van en sentido contrario, el trabajo es negativo. Y el trabajo es 0 cuando, como ya dije, ocurre este escenario. Por ejemplo, quiero que se imaginen este caso. Imagínense un carro que alguien se olvidó de poner el freno de mano. Está en una ladera. Pregunta, por lógica, ¿qué pasará con ese carrito si no se le pone el freno de mano? ¿Qué va a empezar a hacer el carrito? Pregunta. Zair. Correcto. Y cualquier persona en ese momento se asusta y lo que quiere hacer es empujarla hacia arriba. Va a empujarlo con todas sus fuerzas hacia arriba. Pero esta cosa va a caer hacia abajo, se va a mover hacia acá. Este es un ejemplo de trabajo negativo. Porque yo estoy empujando hacia arriba, pero el carro va a querer irse para abajo. Por la acción de la gravedad. ¿Verdad? Vamos a ver también un ejercicio de esto. Entonces, a manera de resumen, trabajo es fuerza, coseno del ángulo, el ángulo que hay entre la distancia y la fuerza, y cuánto se movió. ¿Verdad? Si es 0 es porque esto forma 90 grados. Traten siempre de ver. Cojan la flecha de la fuerza, miren hacia dónde se está moviendo y si forma 90 grados, 0. Automáticamente. Vamos a hacer un primer ejercicio. Entonces imaginémonos que tenemos este escenario. Tenemos una caja o un carrito que está... Un carrito, bueno, me quedó muy grande este carrito, no lo quiero tan grande. Ya. Entonces yo tengo aquí un carrito con 2 ruedas, claro está. ¿Verdad? Decimos que no hay fricción en el piso, no hay fricción. No hay fricción. ¿Cómo yo puedo decirles que no hay fricción? Simplemente pongo esto. Mu es igual a 0. Esto significa no hay fricción. ¿Verdad? Y va a haber una persona que va a estar jalando este carrito con una fuerza de 200 newtons.
El carrito pesa... No, no me dice cuánto, no me dice cuánto, ni me interesa. Y aquí hay un ángulo de... Vamos a decir que hay un ángulo de 40 grados. 40 grados. ¿Verdad? Y yo quiero que este carrito se mueva una distancia de unos 8 metros. 8 metros. ¿Ok? Tengo un carrito, lo estoy empujando con esta fuerza y quiero que se mueva 8 metros. Vamos a calcular el trabajo que genera la persona. En este caso el trabajo de esta fuerza. Trabajo es igual a fuerza coseno del ángulo por distancia o desplazamiento. ¿Cuánto es la fuerza? La fuerza es de 200 newton. El ángulo me lo dice vaquita, 40 grados. Y la distancia son 8 metros. Por lo tanto, sería 200 por 8 por coseno de 40. Eso me da 1225.7. Y aquí viene la medida del trabajo. El trabajo se mide en una medida que se llama joules en inglés o julios en español. Joules o julio. O simplemente J. 1225 joules. 1225 julios. 1225 J. Entonces, esta es la fuerza que genera el trabajo, mejor dicho, que genera esta fuerza. El trabajo que genera esta fuerza de 200 newton es de 1225 joules. Es bastante, 1000, estamos hablando de 1000 es bastante. Así que se requiere bastante trabajo para poder mover esto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Romina. Correcto, es la unidad del trabajo. Sí, solo para el trabajo, joules. Para la fuerza son newtons, para la distancia son metros y para el trabajo son newton por metros, que eso es igual a joules. Muy bien. Vamos ahora con el mismo escenario, pero ahora vamos a decir que la caja mide 20 kilogramos y vamos a ponerle fricción a la cosa. Un coeficiente de fricción de 0.95. Es muy alto. 0.95 estamos hablando de una calle súper rigurosa, rugosa, súper, ¿verdad? Entonces, el trabajo de la fuerza sigue siendo el mismo. Trabajo de la fuerza F, voy a ponerle. Sigue siendo lo mismo, sería 200 coseno de 40 por 8. Sigue siendo exactamente lo mismo. Sigue siendo 1225.7 joules. Pero mi pregunta es, ¿esta fuerza es la única que tengo ahora? ¿Es la única fuerza que tengo ahora? Esta fuerza, la fuerza F, es la única fuerza. Es decir, si yo hago el diagrama de cuerpo libre, ¿es la única fuerza que va a aparecer o no?
Hagan el diagrama de cuerpo libre de esta cajita. ¿Qué otras fuerzas hay? Yo les dije que el diagrama de cuerpo libre era fundamental para este tema. Fundamental para este tema. Damaris. Hace falta fuerza normal. ¿Fuerza? Normal. Ok, tengo una. Fuerza normal. Muy bien. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí tengo esto. Tengo la fuerza que está aquí. Tengo la normal. Muy bien. ¿Qué otra fuerza tengo? Tengo aquí el ángulo. ¿Qué más tengo? Wow. Ya se olvidaron tan rápido del diagrama de cuerpo libre. Valeria. ¿Dónde iría la fricción? Para acá, ¿verdad? Ok. Falta aún. ¿Qué me falta? Romina. Aquí está, ya la tengo aquí, la fuerza, aquí está la fuerza aplicada F. El peso, muy bien. ¿Y qué hemos dicho siempre cuando yo tengo una fuerza que tiene un ángulo? ¿Qué hemos dicho siempre, siempre, siempre? ¿Qué hemos dicho siempre que hay una fuerza con un ángulo? ¿Qué hemos dicho vez tras vez cuando hay una fuerza con un ángulo? Aquí, ¿qué hay que hacerle a esta fuerza? Valeria. Correcto. Fuerza en X y fuerza en Y. Eso es lo primero que hay que hacer. Diagrama de cuerpo libre. Entonces, esta fuerza que está aquí no le paro bola. Esta que está aquí no le paramos bola. Entonces, fíjense cuántas fuerzas yo tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. El desplazamiento está yéndose hacia acá porque esto se está moviendo hacia la izquierda, 8 metros. Entonces yo les hago una pregunta. De las 1, 2, 3, de las 5 fuerzas que están aquí, miren, el desplazamiento está yéndose para acá. Y recuerden muy bien lo que acabo de decir aquí arribita. De esto. Y también de esto que acabo de escribir aquí. Pregunta. De estas 5 fuerzas, ¿cuántas hacen trabajo? Fuerza en X, fuerza en Y, normal, peso y fricción. Miren los vectores, miren las flechas y únanlas con el vector desplazamiento. Pónganlas una al ladito de otra y háganse la pregunta, ¿qué ángulo hay entre cada una de las fuerzas y el desplazamiento? ¿Qué ángulo hay entre cada una de estas 4 fuerzas y el desplazamiento?
¿Sí? ¿No? Uno por uno. La idea es ir uno por uno para no abrumarnos. Fuerza en X, aquí está. Yo comparo fuerza en X y desplazamiento. ¿Qué ángulo hay entre ellos? ¿Qué ángulo hay entre la fuerza X y el desplazamiento? O mejor dicho, para que haya trabajo, el único requisito es que el ángulo no sea 90 grados. Para que exista trabajo, el único requisito, niños, es que el ángulo no sea 90 grados. Nada más. Pregunta. Para la fuerza X y para el desplazamiento, si yo las pongo una arriba de otra, ¿forman 90 grados? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Valeria. No, por lo tanto, la fuerza en X sí genera trabajo. Sí genera trabajo. Fuerza en Y, cojan esta flecha y pónganla al ladito de la distancia. Al ladito. Cola con cola. Forma 90 grados. ¿Sí o no? Fuerza en Y. Sair. Sí, por lo tanto, la fuerza en Y no genera trabajo. La normal, cojan la flecha normal, pongan la cola con el desplazamiento. Forma 90 grados. Normal, desplazamiento. Forma 90 grados. Valeria. No genera trabajo. El peso está hacia abajo y la distancia está aquí. Les pregunto, ¿forma 90 grados? Forma 90 grados, el peso con la distancia. Pregunta. Peso, distancia. Peso, distancia. No sé si me pueden ver a mí un segundito en vez de la pantalla. Peso, distancia. ¿Qué ángulo hay entre estos dos vectores? ¿Qué ángulo hay entre estos dos vectores? ¿Sí? ¿No? Valeria, ¿cuál es el ángulo que hay entre estos dos vectores? En pocas palabras, ¿qué pasa si yo doy la vuelta así? ¿Qué ángulo hay aquí? Está así, está así, ¿verdad? Si yo le doy la vuelta, ¿qué ángulo hay aquí? El ángulo no cambia. ¿Qué ángulo hay aquí? Valeria, 90 grados si hay, el peso no genera trabajo. Ya está. Finalmente, la fricción va hacia la izquierda y el desplazamiento hacia la derecha. Pregunta, ¿hay un ángulo de 90 grados aquí, sí o no? Fricción izquierda, desplazamiento derecha. ¿Hay un ángulo de 90 grados aquí?
¿Sair? No, por lo tanto, fricción y fuerza en X generan trabajo. Estas que están aquí no generan ningún trabajo. Estas que están aquí no generan ningún trabajo. Repito, las fuerzas cuyo ángulo es 90 grados no generan trabajo. Si yo cojo la fuerza en Y, aquí está la fuerza en Y. Fuerza en Y. Desplazamiento acá, 90 grados. La normal, si yo cojo la normal hacia acá, uno cola con el desplazamiento, 90 grados. Si yo cojo el peso va para abajo y la distancia va para acá, 90 grados. 90 grados, 90 grados, 90 grados, ninguna de estas tres fuerzas genera trabajo. Solo estas dos fuerzas generan trabajo. F en X y la fricción. F en X ya lo sacamos, es esto que está aquí. Es esto que está aquí, ya lo sacamos. F en X, ¿cuál es la fuerza en X? F coseno de 40. Desplazamiento 8 metros. ¿Cuánto me da? Me da esto. Y ya tengo el trabajo de la fuerza en X, porque es la única que genera trabajo. La fuerza en Y no hace trabajo, es cero. Así que solo me falta obtener ahora el trabajo de la fricción. La fórmula sigue siendo la misma, F coseno del ángulo por el desplazamiento. ¿Cómo se calcula la fricción? La fricción simplemente es mu por n. Mu por n. Coseno del ángulo por el desplazamiento. Así que yo necesito, antes de seguir, encontrar cuánto vale la normal. ¿Cómo obtengo cuánto vale la normal? Simple. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La caja no está saltando. ¿Qué fuerza va para arriba? Normal, positiva. ¿Qué otra fuerza hay? La fuerza en Y. ¿Qué fuerza va para abajo? El peso. Todo es cuestión de ver los vectores. Normal arriba, fuerza en Y arriba, peso abajo. Despejo. Normal es igual a fuerza en Y menos el peso. ¿Cuánto vale la fuerza en Y? La fuerza en Y es igual a fuerza por el seno del ángulo menos el peso. ¿Verdad? La fuerza es 200 por el seno de 40. Y la masa es igual a... Déjenme ver, solo quiero ver algo. Ya, vamos a hacer un ligero cambio. Vamos a decir que esto no es 20, sino que esto es 10. Vamos a decir que esto es 10 kilogramos. Vamos a decir que es 10 kilogramos. Repito, vamos a decir que esto es 10 kilogramos por cuestiones prácticas. Ahí está. Sería 200 por el seno de 40 menos 10 por la gravedad, 9.81. Por lo tanto, la normal, aguanta, aquí me equivoqué. Este pasa al otro lado a sumar y este pasa a restar. Ahí quedó. Ahí quedó. Repito, quiero despejar la normal. Este pasa al otro lado a restar y esto pasa al otro lado a sumar. Así que sería al revés. Bueno, y si es así, disculpen otra vez, esto sí es error mío. Regresamos, 20, 20, 20. Originalmente era 20. Es 20 y siempre ha sido 20. No hay ningún cambio. 20 kilogramos. La caja o la cosa mide 20 kilogramos. Ahora sí, sería mg menos f seno del ángulo. Que recuerden que esto es la fy. Finalmente calculo 20 por 9.81 menos la fuerza, que es 200 por el seno de 40.
20 por 9.81, eso es igual a 196.2 menos 200 por el seno de 40. Esto me da una fuerza normal de 68 newtons, redondeando. 68 newtons. Solo calculé la normal, nada más, utilizando esto. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para despejar. Nada más. Nada más. Finalmente, ahora sí, me voy acá. Calculo el trabajo de la fricción. Mu era 0.95. La normal vale 68. Coseno del ángulo y son 8 metros, porque se sigue moviendo 8 metros. Ahora bien, ¿qué ángulo hay aquí? Es fácil. Aquí está la caja. Para este lado va el desplazamiento y para este lado va la fricción. Para este lado va el desplazamiento y para este lado va la fricción. Pregunta, ¿qué ángulo hay aquí? ¿Qué ángulo hay aquí? ¿Qué ángulo hay aquí? Valeria. Es correcto, 180. Cuando los vectores son colineales, están en la misma línea, pero van en sentido contrario, hay 180. Si los vectores son colineales y van en la misma dirección, hay 0. De esto ya lo hablé. Finalmente calculo. Sería 0.95, 68, coseno de 180, que esto es igual a menos 1, por 8. ¿Ya? Así que calculamos 68 por 0.95 por 8. Y todo esto me da un trabajo de la fricción. Menos 517 joules. Y de esa manera yo ya he calculado el trabajo de las únicas dos fuerzas que lo generan. La fuerza en X está aquí arribita. Aquí arribita. Y la otra, que es la fricción, está aquí abajo. Miren cómo un simple ejercicio puede tornarse más y más extenso. Repito, solo vamos a calcular trabajo de fuerzas que generan trabajo. Esto es 0. Esto es 0 y esto es 0. Nada más. Finalmente, si yo quisiera sacar lo que se conoce como trabajo neto o trabajo total, simplemente es la sumatoria de todos los trabajos que existan. En este caso solo hay dos fuerzas que generan trabajo. La fuerza en X y la fuerza de la fricción. Por lo tanto, el trabajo total sería igual. Fuerza en X es de 1225.7. Fuerza de fricción menos 517. Y esa sería la respuesta. 1225.7 menos 517. Trabajo total vendría a ser, el trabajo total de todo sería 709 joules. Respuesta final. La clave, niños, como repito desde el principio de este quimestre, sepan hacer bien el diagrama de cuerpo libre. Esa es la clave. Con el diagrama de cuerpo libre ustedes saben con qué fuerzas trabajar y con cuáles no. Y ya.
Ujú. ¿Alguna pregunta, niños? Es ahora cuando deben sincerarse y preguntarme cualquier cosa que no haya quedado clara. Cualquier cosa que no haya quedado clara. Voy a... aquí me quedé. Ahí está. Hago un último ejercicio y con eso concluyo por el día de hoy este tema. Si nadie tiene ninguna pregunta, procedo yo a el siguiente ejercicio. ¿Listo? Este es el siguiente ejercicio. Se tiene una polea que nos ayudará a levantar esta caja de 80 kilos. Es una caja sumamente pesada. 80 kilos es bastante. Y se la quiere mover una distancia, una altura, se la quiere mover una distancia de 2.5 metros. Y se la va a jalar con una fuerza de... Bueno, vamos a ver. Entonces se la jala hasta que llega aquí. Se la jala hasta que está aquí. Hasta que está aquí hasta... Ahí está. La caja pasó de estar aquí abajo a estar aquí arriba. Y aquí alguien la está, obviamente alguien está jalando para acá. Esto es una tensión que va hacia aquí arriba. Una tensión. Entonces vamos a calcular, me pide, calcule el trabajo de esta tensión. ¿Ok? Entonces lo primero que yo voy a hacer va a ser el diagrama de cuerpo libre. Aquí está la cajita. Solo tengo dos fuerzas. Tensión para arriba y para abajo el peso. No tengo nada más. Cuando ya llega aquí se entiende que ya no sigue subiendo. Así que la persona que está aquí, que está sosteniéndola, está solo manteniéndola para que no se caiga. Está manteniendo para que no se caiga esto. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Cuando está aquí, simplemente la sostiene para que no se caiga. Tensión arriba, peso abajo, la tensión es igual al peso. Ajá. Ahora finalmente solo quiero calcular el trabajo de la tensión. ¿Qué fuerza vale? Sería tensión coseno del ángulo por el desplazamiento. Yo ya sé cuánto vale la tensión. La tensión vale igual al peso, masa por gravedad. La distancia sé que vale 2.5. ¿Y qué ángulo hay? La tensión está yendo para arriba. Y el desplazamiento también está yendo para arriba. Entonces fíjense, tensión de este lado, desplazamiento del otro. ¿Qué ángulo hay entre estas dos? Hay un ángulo de 0 grados. ¿Por qué? Porque están yendo en la misma dirección. No hay 90 grados, están en 0 grados. Están en 0 grados. En 0 grados están. ¿Por qué? Porque si yo, aquí está la distancia, está yendo hacia arriba, ¿verdad? Entonces si yo cojo esta cosa y la muevo para acá, miren, 0 grados. Están juntitos, 0 grados. 0 grados. ¿Ok? Así que aquí sería coseno de 0 grados. Esto es igual a 1. Y finalmente me queda que el trabajo de la tensión es igual a la masa, 80 kilos. Gravedad, 981. Distancia, 2.5. Respuesta final me da 1000
962 joules. Bastante, bastante, porque estoy jalando una caja de 80 kilogramos. Y así es como se calcula el trabajo, niños. Así es como se calcula el trabajo. Ubico mi fuerza, ubico hacia dónde me estoy moviendo. Si mi fuerza se mueve en la dirección, voy a escribir esto. A ver, voy a probar esto que está aquí. A ver si sirve. Si la fuerza, niños, se mueve en la dirección, si la fuerza se mueve en la dirección del desplazamiento, entonces eso va, el ángulo es cero. El ángulo es cero. Está sin pilas. Repito, si la fuerza y la dirección van en la misma dirección, cualquier fuerza, fricción, tensión, cualquiera, si la fuerza va en la dirección del desplazamiento, el ángulo es cero. Cero. El ángulo es cero. Si la fuerza va en dirección opuesta, 100% opuesta al desplazamiento, el ángulo es 180. Si la fuerza va en dirección perpendicular, dirección, es decir, formando 90 grados, perpendicular, no se olviden que es perpendicular, por favor. El ángulo es 90. Si no es ninguno de estos casos, el ángulo puede tomar cualquier valor, 50, 40, 30, 20, 15, 1, 2, 3, etc. Pero estos son los tres casos fundamentales. ¿Alguna pregunta antes de finalizar esta clase? Con todo, el día viernes voy a hacer otro ejercicio de esto, en la primera hora. No hay preguntas. Ok. Finalín.